buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 12 de febrero, a unos cuantos días del día de San Valentín. ¿De qué vamos a platicar este día? Hoy hablaremos de cálculos en la vesícula. Veamos la cápsula y luego les presento quienes me acompañan el día de hoy. Los cálculos biliares son depósitos duros de líquido digestivo que pueden formarse en la vesícula. Este es un órgano pequeño en forma de pera que se encuentra en la parte derecha del abdomen, justo debajo del hígado. El tamaño de los cálculos puede variar desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una pelota de golf. Algunas personas presentan solamente uno, mientras que otras desarrollan mucho al mismo tiempo. Si un cálculo bilar se aloja en alguna vía y provoca una obstrucción, los signos y síntomas que estos producen pueden incluir dolor repentino que se intensifica rápidamente en la parte superior derecha del abdomen. También se puede presentar en el centro del abdomen, justo debajo del esternón, en la espalda entre los omóplatos, en el hombro derecho, además de náuseas y vómito. Los tipos de cálculos biliares que se pueden formar en la vesícula incluyen los siguientes: las que se forman de colesterol, que son el tipo más frecuente y suelen ser de color amarillo. Estos están compuestos principalmente por colesterol no disuelto, pero pueden tener otros compuestos. Y la segunda son los pigmentarios, que son de color marrón oscuro o negro y se forman cuando la bilis contiene demasiada cantidad de bilirrubina. Los cálculos en la vesícula pueden perjudicar mucho la salud de las personas y ahora nuestros especialistas nos abordarán el tema para solucionar cada duda que tengamos. Bueno, así es, cálculos en la vesícula. Algunas personas probablemente que nos están viendo ya fueron operados, otros han escuchado que tienen cálculos, otros han sabido de algún familiar. Pues vamos a estar aprendiendo ahora de nuestros especialistas, quienes nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida, especialista en gastroenterología, primero al doctor Rodolfo Ortiz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, esperamos poder de alguna manera ayudar a aclarar dudas que pueda tener la audiencia en relación a los cálculos de la vesícula. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, de verdad un placer. También tenemos el gusto de contar este día con la doctora Maybelline Díaz, ella es médico internista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Elisa por la invitación y pues como le explicaba el doctor, vamos a hablar qué es la vesícula, ¿verdad? Para qué funciona, para que sí podamos ir como entendiendo un poco y ahondando más para qué nos sirve, ¿verdad? Excelente, y hablar un poco más de por qué hay que quitarla, de si siempre se quita, si se quitan solo los cálculos, en fin, todo eso vamos a aprender ahora. Y también contamos con la presencia del doctor José René Serrano, quien es cirujano general, pero que también es miembro del Colegio Americano de Cirujanos. ¿Qué tal, doctor? Gracias, buenas tardes a toda la audiencia de este programa y ojalá que podamos discutir acá y sacarle todas las dudas a la audiencia sobre los cálculos biliares. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente esa es la idea, que la gente que está en casa aprenda, que tenga la oportunidad incluso de preguntar. Ya saben que tenemos diferentes vías por donde preguntar, así que vamos a estar tratando de interactuar con ellos más adelante. Pero me gustó, doctora, me parece en realidad comenzar hablando un poco de ese órgano pequeño, pero que tanto problema nos da, porque la gente dice, bueno, ¿y la vesícula en sí, para qué me sirve? Bueno, sí, creo que es importante, bueno, conocer primero dónde está, ¿verdad? Ubicamos a la vesícula que está prácticamente, podemos decirlo así, detrás de lo que es el hígado, ¿verdad? Esto es un órgano que va a estar almacenando lo que es bilis. Y se preguntarán para qué sirve la bilis en este caso, ¿verdad? Esta nos va a estar dando la función de absorber todo ese consumo de grasas a nivel del intestino delgado y por eso es importante, ya que nosotros ingerimos nuestros alimentos y esta bilis sale de la vesícula para llegar a funcionar adecuadamente y que se absorban y no se lleguen a acumular, ¿verdad? Y ese es el metabolismo prácticamente. Entonces, por eso es importante debido a que cuando hay diferentes mecanismos y factores de riesgo que también vamos a hablar, ¿verdad? Que pueden estar generando que esta vesícula se acumule esa cantidad de colesterol, así como mencionó en la cápsula, que hay diferentes tipos de cálculos, ¿verdad?
también por colesterol mixto, por pigmentos. Entonces, cuando todo esto se acumula, ¿verdad? Una vesícula enferma con cálculos o lodo biliar, en este caso, ¿verdad? Y al funcionar con la alimentación se contrae. Cuando esto sucede, este cálculo puede llegar a alojarse en la entrada, ¿verdad? De lo que es la vesícula o tal vez en el resto de la vía biliar y esto generar el dolor, ¿verdad? Que es una de las cosas que típicamente creo que en la consulta no son alejados, ¿verdad? De pacientes que vienen con dolor abdominal, ¿verdad? Doctor Ortiz, ¿será que existe alguna predilección a factores de riesgo, epidemiología, en quiénes es más frecuente los cálculos biliares? Fíjese que se menciona que sí, que para comenzar, uno de los factores que tiene que ver con los cálculos biliares se menciona que es el sobrepeso, las poblaciones, mencionan la dieta occidental, que es alta en carbohidratos y en ciertos alimentos con colesterol, tienen que ver con la paridad, el embarazo, ¿cómo se llama? La obesidad, creo que ya lo mencioné, la diabetes también se menciona, ahí el uso de cierto tipo de medicamentos tienden a desarrollar. De hecho, pues la elevación de los triglicéridos menciona que es un factor aterogénico, es formador de cálculos, y lo contrario es el uso de las estatinas, que el uso de las estatinas se ha mencionado que tiene un efecto beneficioso en cuanto a la formación de los cálculos. Muy bien. Si yo ya no tengo vesícula, doctor, porque esa es la siguiente pregunta, cuando la gente dice, si ya no tengo vesícula, ¿qué problemas puedo tener? Mire, escrito no hay mucho, yo francamente no encontré, pero yo en mi práctica he visto mucho. Y una de las consecuencias que he observado es que el paciente, será un porcentaje alto, un 50% de los pacientes que los operan de la vesícula quedan con mucho gas posterior y son propensos a las diarreas. No se diga que aquellos pacientes, uno tiene que diferenciar bien el diagnóstico de los cálculos en la vesícula, porque de hecho hay estadísticas de Estados Unidos que mencionan que el 39% de las cirugías por dolor abdominal fueron cirugías mal hechas, porque se encontraron cálculos, se quitaron los cálculos y no eran los cálculos el problema, sino que era un problema de colon. Y estos pacientes, este grupo de pacientes muy especial del colon irritable, yo he observado en mi práctica que tienden a agudizar los crisis de colon irritable. Entonces, bien importante tener ese cuidado, porque a la larga podemos causar un daño, podemos empeorar la cosa en vez de ayudar. Ya vamos a ver qué dice el doctor Crespín. Exacto, vamos a ver con el doctor Serrano Crespín. Vamos a preguntarle también si toda la persona, en el momento en el que le encuentran cálculos, cabal, como dice el doctor, que puede ser pronto un hallazgo fortuito, si es lo recomendable, ¿qué hacer? O sea, ¿se los dejo ahí en ese momento o me espero a que den problemas o hay algo que se puede hacer para deshacerlos? ¿O usualmente, los cálculos, para comenzar, los cálculos de la vesícula biliar no se pueden deshacer y no existe hasta el momento un medicamento de que deshaga cálculos en la vesícula biliar. No así como los cálculos a nivel renal, que sí se pueden bombardear y todo y se pueden salir al exterior. Los cálculos de la vesícula biliar se producen ya cuando, como lo dijo la doctora, ya cuando una vesícula está enferma y hay un desequilibrio en la composición de la bilis, porque la bilis tiene varios componentes y estos componentes están en un equilibrio que mantienen líquida la vesícula. Líquida la bilis. La bilis. ¿Verdad? La cual es de color amarillito y se mantiene líquida. Cuando este equilibrio se pierde es cuando hay una precipitación de sales biliares o de colesterol y comienza a formarse ya los cálculos que al inicio, como dijo la doctora, es o lodo biliar o ya comienzan a reportarnos arenillas. Nosotros como cirujanos, cuando ya una persona le han diagnosticado que tiene cálculos desde lodo biliar o de arenillas, sí recomendamos la cirugía. ¿Por qué? Porque los cálculos que son con un diámetro menor de 5 milímetros son los cálculos que se pueden salir de la vesícula biliar e ir a obstruir la salida de la bilis al intestino y provocar ictericia o provocar daño a otro órgano. Por eso es que nosotros recomendamos de que sí se hagan la cirugía. En el momento que se diagnostican los cálculos. Usualmente es después de un cólico biliar o a veces son fortuitos por una ultrasonografía. Puede ser un hallazgo incidental, ¿verdad? O a veces también porque ya hay dispepsias, hay un poquito de meteorismo, plenitud,
Y por eso es que dejan la ultrasonografía, que dicho sea de paso es el estudio de elección para diagnosticar cálculos biliares. Pues una vez que se hayan diagnosticado, pues el paciente debe de ser sometido a una cirugía, y como dice el doctor, sí hay pacientes que posterior a la extirpación de la vesícula biliar presentan este tipo de síntomas, usualmente diarrea. Aunque en mi práctica he visto poco. No ¿Tendrá es mucho que ver con la alimentación del paciente posteriormente? A lo mejor si el paciente no consume mucha comida con grasa, ¿está más propenso a tener diarrea? Lo que nosotros hacemos es que después de la cirugía damos un periodo aproximadamente entre 2 semanas a 3 semanas que el paciente no va a consumir grasas. Posteriormente a esas 3 semanas iniciamos a que vayan ingiriendo poco a poco grasa, hasta que en término aproximado de otras 3 semanas el paciente esté comiendo de todo. O sea que después de la cirugía ha pasado aproximadamente 1 mes o mes y medio. En eso es suficiente tiempo para que la vía biliar se dilate y que pueda tomar las funciones de la vesícula de propulsión de bilis hacia el intestino. Bueno, mire, doctor, qué interesante. Definitivamente terminamos este bloque, pero yo quiero que les quede el mensaje antes de irnos a escuchar el avance. Los cálculos en la vesícula no se deshacen. Cuando aparecen es porque la vesícula ya está enferma y que probablemente lo mejor sea en el momento de que el diagnóstico hay que retirarlos. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos hoy sí con el avance de TN21 y volvemos. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo y siga este consejo. Propongámonos hacer actividad física 30 minutos al día, ya sea ir a correr, ir a bailar o ir al gimnasio para mantenernos activos y tengamos una mejor calidad de vida. Practicar actividad física de manera regular puede generar cambios positivos para tu vida y contribuir a disminuir las posibilidades de caer en algún tipo de depresión. Además, ayuda a dormir mejor, facilitar la movilidad y a fortalecer los huesos y músculos. En este mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Las golosinas. Bueno, he escuchado de los cálculos en los riñones y sé que sí lo provoca el exceso de sal, el exceso de condimentos. Sí, creo que las grasas, pero más que todo la tortilla porque lleva la calma. Sí, a lo mejor la mala alimentación. Sí, los alimentos grasos, la crema, la mayonesa y todo lo que tenga así colesterol alto. Pues las golosinas, el churro, todo eso, tortric, todas las cosas así, pues me imagino que lo que pueden causar. Los que llevan colorantes, debemos de evitar toda esa clase de alimentos, ¿verdad? La chatarra, comer más vegetariana. Licuados verdes de perejil, apio, todo eso se licúa. Muy bien, muy agradecido con todas las personas que responden a nuestro sondeo definitivamente. ¿Qué le parece, Maybelline, las respuestas de nuestra gente? Bueno, creo que la población no está nada aislada con respecto al riesgo de contraer esta enfermedad, ¿verdad? Con la alimentación, ya como así lo dijo el doctor, ¿verdad? Todos los factores creo que están bastante orientados con respecto a esto. Muy bien, bueno, cuando a una persona le encuentran los cálculos en la vesícula, ya se dijo pues con el doctor, el punto de vista es lo mejor, a lo mejor sea quitarla. Hay otras condiciones en las cuales decidimos esperar y lo comentábamos antes de entrar al bloque, que es el embarazo. Porque en situaciones de embarazo sí nos preferimos esperar hasta que haya nacido el bebé, si es posible. Pero vamos a estar discutiendo esto más adelante. Ahora bien, ¿qué tiene que comer una persona cuando tiene cálculos en la vesícula? Eso se lo vamos a preguntar vía Streambox al licenciado Rodrigo Valdivieso. Hola Rodrigo, ¿cómo está? Hola Rodrigo. Hola doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa así de lejitos.
Gracias a usted, Rodrigo. Cuéntenos un poquito. Si yo tengo un diagnóstico de arenías o de cálculos en la vesícula y por el momento no me voy a operar por decisión del médico o mía, ¿cómo debe ser mi alimentación? Adelante, Rodrigo, escuchamos. Definitivamente, doctor, en este caso habría que hacer un poco estímulo, muy bien, gracias, un poco estímulo de la vesícula, ¿verdad? Prácticamente son todos aquellos alimentos que no contengan grasa o que tengan muy poquita cantidad de grasa, doctora. Muy bien, por lo tanto significa que debo de comer más vegetales, más que alimentos sin grasa. Puedo consumir arroz, por ejemplo, porque en nuestro país la gente le gusta mucho las cosas fritas. Entonces el arroz por lo general lo consumen frito, frijoles fritos, todo eso tendría que quitarlo. Correcto, prácticamente estamos hablando de una dieta baja en grasas, donde las preparaciones que se tienen que realizar serían hervidas, cocidas, a la parrilla o asadas, y siempre ocupar carbohidratos integrales. Como usted me mencionaba al principio, por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, quizá cambiar, doctor, el pan blanco por el pan integral, aumentar un consumo de frutas, obviamente todas aquellas que tengan alto contenido de agua, y aumentar los vegetales también, doctora. ¿Qué hay de las carnes, Rodrigo? En este caso, el pescado, la carne roja, el pollo, carne de cerdo. ¿Habrá alguna recomendación específica en la preparación de estas o en el consumo de estas para evitar los famosos cólicos biliares o que me vaya a dar un mayor problema a la vesícula con cálculos? Adelante, Rodrigo. Correcto, doctor. En este caso siempre se puede tener una dieta normal en proteínas, que como sabemos son todas aquellas específicamente las carnes magras. Estamos hablando específicamente de filete de pescado, pechuga de pavo, pechuga de pollo o cortes magros de las carnes como el salón. Y la preparación en este caso, como le mencionaba, a la parrilla o asadas. El salpicón entonces está indicado, pero de ahí todo lo demás que va muy grasoso, no. El salpicón, correcto. Muy bien, el consumo de frutas. Bueno, usualmente la gente también puede agregar lomo de cerdo también, ¿verdad? A la parrilla o también las pechugas de pavo o también los embutidos que no sean altos contenidos en sodio, como el corte del pavo o del pollo. Excelente, Rodrigo. No sé si quisiera hacer alguna otra recomendación al respecto a la dieta de las personas con cálculos en la vesícula hoy para evitar problemas o incluso en el postoperatorio. Correcto, simplemente, sí. Hay que cuidar también el peso. Siempre invitamos a los pacientes con este tipo de problema a que visiten a un nutricionista para que se les evalúe y se personalice la dieta, ¿verdad? Porque no es lo mismo tomar una dieta bajada de internet y ver los lineamientos generales a que un profesional nos evalúe, nos dé un estado nutricional adecuado y nos prescriba un plan nutricional personalizado a este problema. Rodrigo, ¿y la recomendación a la actividad física siempre que no puede faltar de la mano para un estilo de vida saludable? Te escuchamos, Rodrigo. Correcto, siempre realizar al menos, doctora, 30 minutos de actividad física y también como baile, spinning, carreras, hacer un buen uso de las pesas y siempre orientado y acompañarlo con una buena hidratación, por lo menos unos 2 o 3 litros de agua al día. Muy bien, Rodrigo. Estamos muy agradecidos por su colaboración. Esperamos a la próxima tenerte por acá en el set. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, y saludos por ahí. Bueno, ahí lo tienen, muchísimas gracias. La verdad es que ya hemos hablado tanto hasta el cansancio de que un estilo de vida saludable es importante para mantener la buena salud, pues definitivamente no podemos. ¿Alguna otra recomendación, doctor, como gastroenterología en su área? ¿Qué más a la persona que tiene cálculos que tal vez por el momento no se desea operar por alguna razón? Así que yo lo que recomiendo, en realidad lo que uno persigue, a mi criterio muy personal, es que yo considero que la alimentación tiene mucho que ver con el estímulo hormonal y el estímulo de contracción de la vesícula. Naturalmente, si tenemos un paciente con un cálculo grande, probablemente ese cálculo nunca va a migrar de la vesícula, pero sí puede en cierto momento hacer un efecto de tapón
como de embudo, que se impacta en el cuello de la vesícula y ahí genera el dolor. Entonces, lógicamente, esto va a estar asociado muchas veces al tipo de alimentos que ingiere. Entonces, por eso yo en lo personal recomiendo, si no se va a operar por lo que sea, que decida, pues, por lo menos para evitar esas crisis de dolor, que la dieta sea sin mayores estimulantes, como acaba de explicar el nutricionista. O sea, una dieta baja en grasas y carne roja, es difícil decirle, porque en realidad lo va a tener que llevar por toda la vida si no se va hasta que se decida operar. Entonces, yo creo que los alimentos que entre menos concentración de grasas y cierto tipo de grasas tengan, pues es mejor para generar menos estímulo, únicamente. Excelente. Vamos a ver, doctor, ¿podemos hablar un poquito acerca del famoso cólico biliar? ¿Cómo se presenta para que la gente más o menos vea las diferentes formas que puede de pronto tener? Un cólico biliar se produce cuando un cálculo tapa la salida de la bilis de la vesícula hacia la vía biliar y hacia el intestino. Cuando este cálculo entra en el infundíbulo de la vesícula en su salida, va a obstruir esta, y cuando la vesícula se contrae es que va a causar el dolor. Si esto continúa, este cólico biliar lo que va a dar es un dolor acá debajo de la costilla del lado derecho, un dolor como su nombre lo dice, es un cólico, va a tener picos de intensidad, va a bajar un poco, pero va a volver a subir de intensidad el dolor en el hipocondrio derecho o bajo la costilla derecha. Aparte de eso, ese dolor puede ser referido hacia la espalda también, hacia la zona interescapular, puede doler el hombro también y puede doler también la base del cuello del lado derecho. Ese es un cólico biliar típico, clásico, ¿verdad? Pero si este cólico biliar y la obstrucción a la bilis continúa, todo líquido en el cuerpo que se estanca se va a infectar, y la bilis no es la excepción. Si el curso sigue con esta obstrucción de la vía biliar, la bilis se va a comenzar a transformar y en un momento dado se va a convertir en pus, y luego ya tenemos, aparte de un simple cólico biliar, ya la colecistitis y posteriormente una colecistitis supurada, un piocolecisto o incluso hasta una vesícula gangrenosa en la cual hasta puede haber perforación y peritonitis. Uy, ¿verdad? Definitivamente es un cuadro bastante aparatoso. Esto es de las causas más importantes de abdomen agudo, famoso, ¿verdad? De dolor abdominal agudo que llegan a los hospitales y que requieren la evaluación. Hablemos un poquito del abordaje del paciente con dolor abdominal agudo cuando hay sospecha, doctora. Claro, así como lo comentaba el doctor previamente, a veces estos casos, ¿verdad? Como el paciente llega con dolor, entonces nosotros también tenemos que identificar, así como lo mencionaba, todas las áreas de irradiación, ¿verdad? También puede llegar hasta, como lo llamamos, en la boca del estómago, ¿verdad? A nivel de epigastrio, y también ahí generar cierta confusión con síndrome de colon irritable, ¿verdad? Con enfermedades acidopépticas que pueden llegar a estar compartiendo, ¿verdad? Y también, o sea, se menciona que hasta con casos de neumonía, si es el caso del lado derecho, también hasta con infartos, ¿verdad? Dependiendo del área donde se esté extendiendo. Entonces, por esto es importante y es un llamado también a la población por el hecho que no automedicarse, ¿verdad? Nosotros tenemos dolor abdominal, por lo general, así como lo mencionaba el doctor, pues estos casos se dan después de una alimentación alta en grasas, que sean abundantes, entonces tenemos que pensar y consultar, ¿verdad? No solo automedicarse, compramos el medicamento, lo tomamos y puede que ceda, ¿verdad? Dependiendo del caso de cada persona, cede, pero se vuelve a repetir. Entonces, para eso es importante consultar, para hacerse los exámenes necesarios, así como lo mencionábamos, la ultrasonografía, ¿verdad? Abdominal, que esa es la manera como podemos observar si la vesícula está sana o no en este caso. Excelente. Ahora, doctor Ortiz, hay mucha gente que pasa por años con diagnósticos de dolor en la boca del estómago, de gastritis, de reflujo, e incluso en mujeres que durante el embarazo vomitan muchísimo y fortuitamente de pronto encontramos que son los que tienen cálculos en la vesícula o que esto está siendo la causa, ¿sí? Sí, podría darse, se da la situación del hecho del dolor abdominal, pues en la emergencia creo que es más frecuente en una sala de unidad de emergencia. Pero
Lo que pasa es que hay que ver el contexto del dolor, porque los dolores a veces pueden confundir. Uno con el tiempo pues aprende sus mnemotécnicas para tratar de diferenciar un dolor de otro, pero en realidad hay que estar en el contexto, en el momento, porque yo lo veo, yo trabajo en el Hospital San Rafael y veo, pero casos que me llegan dolores abdominales de la emergencia y los diagnósticos cambian por completo. Claro. Yo le digo a la gente, es muy difícil darle mi opinión ahorita, yo no lo vi en el momento que lo recibieron, entonces la cosa cambia, pues. Entonces, y es lo que siempre hemos dicho, que no existen enfermedades, realmente existen enfermos, porque a cada persona puede presentar el mismo diagnóstico y con diferentes síntomas por completo, ¿cierto, doctor? Sí, así es. El caso de la embarazada también es un poco distinto por el hecho de que existe ya un embarazo y el útero va subiendo, va aumentando de tamaño y va a desplazar, por llamarlo de alguna forma, o apretar la vesícula. Si es una paciente que nunca ha tenido cálculos, esa estasis, esa retención de la bilis dentro de la vesícula, producto de que el útero grávido la está apretando, esa ya es una causa de que se formen cálculos, ¿verdad? Ahora bien, una paciente que tenga cálculos y que esté embarazada, el segundo periodo es el periodo ideal para operar esta paciente, no en los primeros 3 meses, en el segundo trimestre, ni en el tercer trimestre. Ahora bien, pero si ya tiene un cuadro de colecistitis aguda, un cuadro de piocolecisto o es una emergencia y eso en cualquiera, pero si se sabe de que tiene cálculos y le están dando cólico biliar, el periodo para operarle es el segundo trimestre. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y al regresar platicaremos un poquito de las diferencias entre cálculo, arenías y lodo biliar. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en su casa. Este día estamos hablando de cálculos en la vesícula. Ya escuchamos un poquito sobre cómo se da un cólico biliar. Ya hablamos de los cálculos que pueden ser de diferentes tamaños y de diferentes formas. Pero hubo algo que preguntaban ahí, se les preguntaba, ¿por qué se forman los cálculos? Doctora, ya hablamos de factores de riesgo, pero en sí, ¿cómo se van formando los cálculos? Bueno, es importante retomar, ¿verdad?, que hay diferentes mecanismos que están funcionando normalmente a nivel de la vesícula, ¿verdad? Uno de ellos es que en la secreción biliar, ¿verdad?, tiene también cierto componente de colesterol y además de eso, como lo mencionábamos, su función normal es contracción. Cuando hay el estímulo de la comida grasa, sale la bilis, pero es por contracción. Entonces, cuando estos mecanismos se ven alterados, hay mayor cantidad de colesterol, ¿verdad?, por muchos factores que ya tomamos en cuenta, y también esta movilidad disminuye, se genera la hipomovilidad de la vesícula. Entonces, todo esto promueve para que esa bilis se concentre y se vaya reteniendo, ¿verdad? Así es donde va empezando este mecanismo, donde se va alterando poco a poco, y al haber estos residuos que van poco a poco, no van saliendo, empieza, ¿verdad?, con lodo biliar, como lo mencionamos, o barro biliar, y poco a poco eso se va calcificando. Este colesterol se va aumentando, ¿verdad?, se va secretando, se acumula, se calcifica, y poco a poco van generando estas arenillas, va aumentando de tamaño, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos desde cálculos pequeños, ¿verdad?, menos de 0.5 milímetros, hasta ya los más grandes que ya están generando mayor problema en esta vesícula. Doctor, entonces el orden en el que se van formando es lodo biliar, es lo primero, es cuando se empieza a hacer melcochita la bilis. Sí, prácticamente cuando ocurre la miscelación y la nucleación de la bilis, cuando ésta se precipita y que pierde el equilibrio, es que se forma eso. Después es que ya está la piedrita en sí, pequeñita, por eso se le llama arenilla, y de ahí pues va creciendo y ya es un cálculo formado como tal. Cuando el equilibrio de la bilis se pierde, es cuando ocurre esta precipitación y es lo que da la formación de los cálculos.
Se le llama lodo, barro o ya un cálculo formado por la consistencia o por la imagen que da también a nivel de la ultrasonografía. Entonces el lodo biliar vendría siendo cabal como esta, la bilis amelcochadita que decíamos, como grumito, ¿verdad? Grumitos. Y luego ya la arenía es como calculitos chiquititos por el tamaño. Exactamente. Sí, por el tamaño y finalmente los cálculos. En el caso de la arenía, ya ustedes en ese momento es que recomiendan, lo mejor es ir pensando ya en desde que ya tiene, para mí, desde que ya tiene el lodo biliar, ya es una vesícula enferma. Y hay que quitarla. Ya el problema ya lo tiene, ya formó el cálculo, ya tiene lodo o ya tiene arenilla, solo falta que el cálculo crezca. Y luego va a ser, la otra cosa es la composición del cálculo, que puede ser predominantemente de colesterol o predominantemente de sales biliares. Eso nosotros lo vemos por el color del cálculo. Entre más claro es el cálculo, tiene más contenido de colesterol. Entre más oscuro o hasta negro puede ser un cálculo, tiene mayor contenido de sales biliares. Los cálculos oscuros son los que se dan en aquellos pacientes que ya tienen por genética, por herencia, bilis litogénica. Los otros es una génesis adquirida porque es por lo que se está consumiendo. El paciente que genera cálculos de colesterol es aquel paciente usualmente que consume mucha grasa, que consume mucho colesterol, y es un paciente que usualmente va a tener un poquito de exceso de peso. Muy bien, por lo tanto, esta mnemotecnia que nosotros aprendimos en la universidad, porque antes se decía, ¿no?, que era una mujer predominantemente. Sí, es la regla de las 4 Fs. Fs por sus siglas en inglés, de fertilidad, de que debe de ser una mujer multípara. Que entre más embarazos ha tenido, más chances. Mujer multípara. F de femenina, F de grasa o de gordita, y F también de 40. Esas 4 Fs. Entonces, anteriormente, hasta hace unos probablemente 40 años, si un paciente llegaba con un dolor bajo la costilla derecha, en el epigastrio, que se le va a la espalda, al hombro, y cumplía esas 4 Fs, entonces como médicos en la emergencia nosotros estamos obligados a pensar que el problema es de cálculos en la vía biliar. Ahora bien, como lo dijo el doctor Ortiz, cuando las sociedades nuestras se comenzaron a occidentalizar más, es que nos vimos inundados ya por comida grasosa. Nosotros acá tenemos un abanico de comidas, desde comida mexicana, italiana, americana, y toda es alta en grasa. Entonces, esto cambió. Ya no solo vemos enfermos de cálculos después de los 40 años, sino que ya también niños. Vemos niños de 9, 10 años, 8 años ya con cálculos y así sucesivamente. Lo cual es preocupante porque ya hemos hablado en otros programas con otras patologías también, como la diabetes, la hipertensión, los problemas renales, cómo se han incrementado también en la niñez, antes que eran consideradas enfermedades únicamente de adultos. Así es. Bueno, pero si usted se pregunta, bueno, ¿y cuál es el estudio que hay que hacer? Hablemos un poco de estudios de imágenes para detectar los cálculos en la vesícula con la doctora Marta Eugenia Calix, radióloga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Marta Eugenia Sosa de Calix, soy médico especializado en radiología y este día vamos a hablar acerca de la detección por imagen de los cálculos en vesícula biliar y vías biliares. ¿Cómo veremos los cálculos en los pacientes? Estos se miran como imágenes refringentes o brillantes que proyectan una sombra. Los cálculos pueden ser de diferentes tamaños, algunos pueden ser móviles, otros inmóviles. Es muy importante para nosotros saber qué tamaño el cálculo tiene, si este no presenta movilidad al movilizar al paciente y sobre todo si hay hallazgos de inflamación en la pared vesicular. ¿Cómo vemos esto? Tenemos que medir la pared de la vesícula, ver si hay edema, que lo vemos como una área
muy oscura en el ultrasonido y también podemos ver si hay líquido alrededor de la vesícula. Debemos recordar que los cálculos biliares pueden asociarse a muchas complicaciones severas, como es la colecistitis aguda, y esta puede ser tan severa que puede ocasionar peritonitis. El ultrasonido es un excelente método para detectar todas esas complicaciones. También podemos detectar cuando hay obstrucción de la vía biliar por causa de algún cálculo. Bueno, soy la doctora Marta Eugenia Sosa de Calix, soy médico radiólogo. Nos veremos en la próxima. Gracias. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa aprendiendo este día sobre cálculos en la vesícula. Tenemos algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Vamos a leerlas. Nos dice Ricardo, ¿es normal que después de 18 meses que se me extrajo la vesícula me siga doliendo la zona? Vamos a ver, doctor. Bueno, realmente normal ya no es, pero tendríamos que saber cómo fue que le extrajeron la vesícula, si fue por un método abierto o por un método laparoscópico. La zona ya no debe de doler, 18 meses después ya no debe de doler. Es probable que sí pueda presentar algún síntoma como flatulencia, como un poquito como gases, lo que mencionaba el doctor. Pero ya no dolor. No es normal. Eso no es normal. Ya no es normal. Muy bien, tenemos otra. Bueno, Ricardo, ya le respondimos ahí. No es normal que tenga dolor. Veamos la siguiente. Nos dice Ana Luisa, buenas tardes. Mi consulta es que el caso de mi padre, él ya casi no escucha. Tiene 67 años y se nos dificulta hablar con él. Siempre responde otra cosa. Él aún maneja y trabaja y no quiere dejar de hacerlo. ¿Qué podemos hacer como familia? Mi nombre es Ana Luisa. Muchísimas gracias. Maybelline, no es relacionado, pero tal vez le puede ayudar a la señora. Sí, claro. Bueno, paciente de 67 años, ¿verdad? Con hipoacusia. Bueno, en este caso hay diferentes métodos. Uno, ¿verdad? Consultar, ¿verdad? Consultar, de manera que podamos hacerles exámenes más especializados para ver cuál de los oídos es el que está afectado, ¿verdad? Hay muchas causas que pueden estar generando hipoacusia, ¿verdad? Entonces detectarlo y así, ¿verdad? Solucionarlo. Hay hasta aparatos realmente para mejorar y porque está joven, ¿verdad? 67 años, mejorar su calidad de vida. Bueno, definitivamente, gracias Ana Luisa. Hay que llevar a su papá a que consulte para que le hagan la evaluación adecuada. Veamos la siguiente pregunta, esta sí es relacionada al tema del día de hoy. Nos dice, en el 2007 me operaron y padezco de colitis y gastritis nerviosa. Me operaron de la vesícula y tengo problema intestinal. Ella es Rosita, de 66 años y le cuesta con la alimentación. A ver, doctor Ortiz, ¿cómo le podemos ayudar a Rosita? Habría que, el mismo, o sea, que en realidad pues hay que consultar. Sí. Yo lo que le decía antes es que yo he observado que muchos pacientes con colon irritable se le agudizan las crisis de colon irritable después de quitarle la vesícula. No significa que va a suceder, pero existe la posibilidad. Naturalmente, en estos casos el tratamiento del colon irritable se va a volver un poco más difícil y probablemente el tiempo de tratamiento va a ser un poquito más largo. Eso sería todo. Entonces yo lo que recomendaría es que le diagnostiquen, le investiguen bien el colon irritable y si es eso, pues que le den un tratamiento adecuado probablemente por unas 6 a 8 semanas para volver a regular la función del colon y evitar que la vesícula no tener la vesícula esté de alguna manera afectando el colon irritable. Muy bien. Bueno, gracias Rosita. Vamos a hablar. Siguen mandándonos sus preguntas si desean que aquí nuestros especialistas ayuden a disolver sus dudas. Ahora bien, doctor Serrano, usted habló de dos formas de abordaje quirúrgico, un método cerrado, un método abierto. Podríamos hablar en quiénes escogemos qué. Bueno, el gold estándar actual de la preparación y de la operación de la vesícula biliar es laparoscópico y con sus diferentes variantes de cirugía laparoscópica. El método abierto ya prácticamente no se hace. El 97% aproximadamente de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar deben de ser abordados vía laparoscópica. Solo hay un 3%, como todo en la vida, que hay excepciones, que van a necesitar
una cirugía abierta. Ese es el gol estándar para intervenir a un paciente que padezca de cálculos biliares. Excelente, es por videolaparoscopía, lo cual significa que es un método mínimamente invasivo y que se va a recuperar mucho más rápido. Tenemos otra pregunta que nos han enviado a través de WhatsApp. Veamos, Ivette Cárcamo, de 26 años, nos dice: buenas tardes. Y cuando la vesícula se llena de agua, ¿qué pasa? Eso me salió a mí en la ultraabdominal. Muchas gracias, Ivette. ¿Será que ya era lodo probablemente? No, dice agua, probablemente le han diagnosticado un hidrocolecisto. Bien. Es un hidrocolecisto que también se da posterior a la obstrucción de la salida de bilis en la vesícula. Tiene que operarse. Tiene que operarse, es un hidrocolecisto y la vesícula ya está enferma, ya se tapó la salida de su bilis y lo que tiene es un hidrocolecisto. Si no le ha dado cólico, igual le puede dar. Si no le ha dado cólico, pero ya es un hidrocolecisto, la vesícula ya no le funciona. Ya no funciona bien, no. O sea, ya para los fines que le necesitamos la vesícula, sí, ya no funciona. Está funcionando. Y si se llega a encontrar para tratar de funcionar, definitivamente va a ocasionar dolor. Sí, ya no. Ya no funciona. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Tenemos por ahí, Ana Luisa, hace 9 años fui operada y me dijeron que podía comer de todo. Ahora tengo hígado graso. ¿Qué tipo de dieta debo seguir ahora que ya no tengo vesícula? Y pregunta si es de por vida la dieta. Gracias, doctor. En cuanto, lo primero es que el hígado graso y la vesícula no tienen ninguna relación. O sea, el hígado graso es una condición en la cual hay una acumulación de grasa en el hígado y esta es condicionada por otras situaciones médicas. En ninguna de ellas es no tener vesícula, o sea que el hecho de no tener vesícula no tiene nada que ver con su hígado graso. No es lo primero, no hay ninguna relación. Y lo segundo es pues que habría que ver si tienes diabética, si tienes sobrepeso, cómo están los triglicéridos, la tiroides, son una serie de factores que hay que investigar antes de darle tratamiento para el hígado graso. Porque si el caso de suyo es que tiene los triglicéridos elevados, eso es la acumulación de su grasa en el hígado, entonces hay que tratar los triglicéridos elevados inicialmente y bajar de peso. Por lo general, la recomendación que se da siempre es bajar del 7 al 10% del peso actual. Esa es la primera recomendación. De ahí todo lo demás va a depender de la situación de cada paciente con relación a la causa del hígado graso. Exacto. Bueno, entonces es importante que sepa que no tiene relación una cosa con la otra, pero tiene que consultar para verle todos sus factores de riesgo. Me parece que tenemos otra pregunta también por ahí. Muy bien, dice: hola, soy Franco. Me extrajeron la vesícula de forma abierta. Esto fue en el 2010, pero aún presento problemas de diarrea y gases. ¿Esto es normal? Pregunta, tiene 39 años. Y si de alguna forma esto puede repercutir en su líbido. También refiere que fue operado de quistes, además de un varicocele bilateral, y también le realizaron una vasectomía. Bueno, creo que no tienen una relación. Si antes el hígado graso no tenía relación, pero creo que ahora menos, doctora. Bueno, tiene varios, ¿verdad? Varias cirugías. Varias cirugías. Varias cirugías. Entonces, bueno, como lo mencionábamos, ¿verdad? Y el doctor hacía mención previamente, con respecto a los gases y la diarrea, una es corrección de la alimentación, ¿verdad? Si nosotros tenemos una mala alimentación, hay también síndromes de mala absorción que también se pueden investigar en ese paciente. Y con respecto a lo demás, pues de la vasectomía. Varicocele, bueno, vasectomía no tiene nada que ver con el líbido. No, así es. Y el varicocele, pues tampoco, ya creo que era en para el tiempo fertilidad, que ya tuvo su cirugía, pues muy poco de investigar qué hay de trasfondo que esté causando este problema, ¿verdad? Muy bien, gracias amigo Franco por escribirnos. Realmente habría que hacer una evaluación un poco más profunda, a ver si hay otras causas, entre ellas hay que descartar también las emocionales, entre otras, para que esté con disminución del líbido. Bueno, doctor, hablábamos entonces de los tipos de cirugía, el tiempo de recuperación de la cirugía por videolaparoscopía. Bien, la cirugía laparoscópica, una operación estándar dura en promedio entre 30 a 45 minutos, una colecistectomía laparoscópica. Son cirugías que se pueden hacer en forma ambulatoria, son cirugías que se le llaman también cirugías de corta estancia, cuando son procedimientos hechos en forma electiva. La cirugía laparoscópica en general tiene las bondades de tener cicatrices mínimas, es más estético, tiene menos dolor y la recuperación es más rápida. Es la pérdida de hora, hombre, tiempo
en una empresa va a ser menor que si se hace una cirugía en forma abierta. Y la incapacidad que se da únicamente es de 2 semanas. En 2 semanas, a diferencia del mes de una cirugía que se haga en forma abierta. La recuperación es rápida y la vuelta a la normalidad y todo es en 2 semanas. Bueno, únicamente estamos hablando de que son 15 días menos de incapacidad laboral, 15 días más rápida su recuperación. Ese es el gol estándar para el manejo de los cálculos en la vesícula actualmente. Vamos a una pausa, pero antes veamos las curiosidades de la vesícula. Ya volvemos. Ahora te presentamos algunas curiosidades que quizás no sabías de la vesícula. La vesícula bilar es una víscera hueca pequeña situada en la superficie inferior del hígado, con forma de ovoide o de pera, que tiene un tamaño aproximado entre 5 y 7 centímetros de diámetro. Se constituye por 4 regiones conocidas como cuerpo, fondo, cabeza y cuello. Cuando este órgano está lleno de bilis, este puede crecer hasta 10 centímetros de largo y 4 de ancho. Aunque el hígado es quien se encarga de crear la bilis para ayudar a la digestión, la vesícula bilar tiene la función de almacenar hasta que realmente se necesita. El hígado produce de 500 a 1000 mililitros de bilis por día, pero la vesícula puede concentrar hasta 10 veces su densidad y almacenar de 30 a 50 mililitros de bilis mucho más densa. ¿Sabías que muchos de los problemas que causa la vesícula bilar se puede solucionar con extirpación de la misma? Y esto se realiza a través de una sencilla operación cuyo procedimiento dura aproximadamente entre 30 a 90 minutos. Esto dependiendo de las características del paciente. Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Todo el mundo sabe que ya estamos a las puertas de San Valentín y nosotros tenemos nuestra dinámica de San Valentín. ¿En qué consiste? Pues entra a nuestra página de Facebook y ahí únicamente tiene que mandar una foto suya con su pareja, ponerle un piropo y va a estar participando en esta rifa o en este regalo que va a obtener gracias a Renovare, el spa del doctor Diego Vides Clará, cirujano plástico. ¿Qué les va a regalar? Una sesión spa para una pareja. Van a recibir 3 servicios. Tiene hasta el lunes 18 para participar y ese día será, pues se escogerá quién es la pareja ganadora. Así que ahí lo tienen. Gracias al doctor Diego Vides Clará y su spa Renovare. Esta sesión de spa para pareja. Participe. Bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo. Quisiera aprovechar para que nuestros invitados nos regalen sus recomendaciones finales. Vamos a comenzar con la doctora. Bueno, mi recomendación es no se quede de casa, ¿verdad? No se quede con ese síntoma. A veces pueden ser estos síntomas. Consulte, porque hay varios diagnósticos que pueden estar relacionados con esto y a veces lo ocultamos, se oculta, se pasa desapercibido y evite automedicarse, ¿verdad? Porque así como lo veíamos previamente, esto se puede complicar, puede hasta fallecer por complicaciones graves de esta patología. Entonces, consulte. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Ortiz. Y con relación, yo creo que lo más importante aquí es hacer conciencia. Yo creo que la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, ya no lo dijeron. Es la dieta, tener cuidado con la dieta. Ya oyeron que el factor de riesgo más importante es la dieta, el tipo de dieta que estamos consumiendo. Entonces hay que evitarle de alguna manera, porque ese es el factor de riesgo más alto que va a tener. Probablemente ya va a tener un factor solo con la dieta de adquirir los cálculos. Y en caso de tener cualquier tipo de dolor, consultar. Muy bien. Y con el doctor Serrano, una recapitulación chiquitita de todo lo que hemos dicho para que la gente se quede ya sin dudas. Bueno, los cálculos y la operación de la vesícula es de las cirugías más frecuentes, se hacen todos los días en todos los hospitales, en todos los países del mundo. Es de las operaciones más frecuentes que hay. Los pacientes que ya han formado cálculos son pacientes que son candidatos a someterse a una cirugía. El gol estándar de la cirugía es hacerlo por vía laparoscópica con sus diferentes modalidades, ya sea de 3, de 4 o de un solo puerto. Desde el punto de vista estético hay colegas que lo pueden hacer
¿verdad? Aparte de eso, la dieta es importante, pero también es importante lo que dijo la doctora y lo que dijo el doctor Ortiz. Los dolores, cuando hay dolor abdominal, una consulta a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no hay que automedicarse, porque si se automedican y es un problema que sea de resolución quirúrgica, van a atrasar ese tratamiento y por ende pueden haber más complicaciones que si se trata a tiempo. Al igual podemos mencionar esto como cuando hay una apendicitis aguda, si se automedica, el tratamiento va a retrasarse, el apéndice se puede perforar y puede causar una peritonitis. Es válido también para cualquier tipo de dolor abdominal, la consulta a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y no automedicarse. Muchísimas gracias a los tres, de verdad ha sido un placer tenerlos por acá. Gracias de verdad por toda la información que este día se nos ha dado para nuestros televidentes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El día de mañana hablaremos de las cardiopatías congénitas. Por hoy esto ha sido todo y deseo que tenga una linda tarde de martes y que Dios me lo bendiga. Los consejos más importantes que debes tomar en cuenta para evitar la aparición de los cálculos son los siguientes. En primer lugar, no saltes las comidas. Debes tratar de mantener los horarios habituales cada día. Saltarse uno de estos tiempos o ayunar puede aumentar el riesgo de cálculos biliares. Perder el peso lentamente también es un factor que puede afectar, y en el caso necesites perder unos kilos de más, hazlo despacio, ya que si haces el proceso rápido, aumenta el riesgo de padecer cálculos. Lo ideal es bajar de 0.5 a 1 kilogramo a la semana y siempre practica actividad física. Las personas con este padecimiento deben consultar a un nutricionista para que se les realice un plan nutricional individual según sus necesidades y un gastroenterólogo para que indique el tratamiento a seguir.